Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecerles su presencia hoy con nosotros en esta sesión que hemos diseñado para ustedes con el fin de compartir algunas ideas y reflexiones y conocimientos en la disciplina del coaching. En la tarde de hoy nos enfocaremos en uno de los temas que consideramos fundamentales en el proceso de coaching, que es la definición y logro de las metas. Mi nombre es María Isabel Martínez, les estoy hablando desde la ciudad de Cartagena, en la costa norte de Colombia. Soy consultora de empresas y mi experiencia está fundamentada en el entrenamiento y desarrollo de líderes y de equipos de líderes en las empresas. Actualmente hago parte del equipo de entrenadores de Smart Coach. Tengo una certificación como trainer a través de la PCA y tengo certificación internacional en coaching también a través de la PCA. Como les decía, vamos a dedicarle los siguientes minutos a conversar un poco sobre el tema de las metas. Y quiero empezar con una frase que nos resalta la importancia de definir con claridad las metas en un proceso de coaching. Dice: definir nuestras metas es el primer paso para lograr que el futuro sea lo que nosotros deseamos y no lo que el destino nos depara. Una meta clara nos transforma en actores responsables y no en víctimas de las circunstancias. Todas las personas que han ejercido como coach en algún momento habrán tenido la experiencia de tener un coachee que llega a una sesión con una serie de anhelos, ilusiones, deseos, pero que tiene cierta dificultad para transformar esos deseos en una meta realista y alcanzable. La labor del coach entonces es, a través de nuestra herramienta principal, que son las preguntas, encauzar esa reflexión del coachee y llevarlo a que se plantee con claridad qué es lo que quiere lograr a través del proceso de coaching y establecer unos objetivos que le permitan acercarse a esa meta de manera organizada y establecer formas de medir de modo que pueda distinguir con claridad cuándo ha logrado eso que se está proponiendo lograr. ¿Qué son las metas entonces? Decíamos que normalmente lo que fundamenta una meta es un anhelo, un deseo de estar mejor. En ocasiones las personas plantean sus metas en términos de quiero una mejor calidad de vida, quiero ser más feliz, quiero ser más exitoso, pero la diferencia grande entre esta manera de expresar deseos y anhelos y una meta en coaching es que la meta debe ser gestionable, es decir, el coachee debe poder dividir ese deseo o esa posibilidad futura de una vida mejor o de un logro más ambicioso para su proceso de desarrollo en objetivos que le permitan establecer acciones concretas que le lleven a materializarlo. Las metas también son o deben ser medibles, es decir, que yo pueda saber con claridad cuándo me estoy acercando y cuándo he llegado a esta meta. Y deben ser planteadas de una manera clara y precisa, y decíamos hace un momento que el instrumento que el coach utiliza son las preguntas. ¿Por qué son importantes las metas? Siempre que iniciamos un proceso de coaching, es fundamental que la persona sepa expresar en sus propios términos qué es lo que quiere lograr. Es la única manera que tenemos de poder sentirnos responsables de nuestro propio desarrollo y poder medir ese progreso hacia lo que queremos. Representan la materialización de aquello que estamos deseando para nuestra vida y fundamental que nos convierte, al poderlo expresar de manera clara y en acciones concretas, en actores de nuestra propia vida. Por eso insistimos mucho en que las metas deben depender del coachee, eso lo miraremos un poco más adelante, y que se debe plantear en términos positivos.
En el modelo de coaching integrativo insistimos mucho en que todas las personas tienen los recursos suficientes para alcanzar aquello que se proponen. Partimos de los aspectos desarrollables y positivos de la persona, no nos centramos en las dificultades y no nos centramos en las debilidades, nos centramos en las posibilidades de desarrollo. Y el coaching nos permite visualizar esos recursos necesarios. Una tarea que debe abordar el coach es que su coachee logre visualizar sus recursos, porque en muchas ocasiones la persona sabe lo que quiere, pero no encuentra esos recursos que le van a permitir lograr esa meta que se está proponiendo. Dentro del proceso de coaching, en el modelo de coaching integrativo, uno de los aspectos de los que nos sentimos orgullosos es que el modelo es muy preciso en los términos y en cómo se van encadenando las diferentes etapas del proceso para que sea exitoso. Hemos desarrollado antes algunas sesiones donde hemos hablado de la importancia del rapport, entendido como esa facilidad que tiene el coach para generar un ambiente de confianza, de respeto y crear esa base favorable de clima entre el coach y el coachee para poder desarrollar el proceso de coaching. Entonces, primero, siempre empezamos por la generación de rapport y una vez hemos logrado ese nivel de confianza, lo siguiente que abordamos es la clarificación de la meta. ¿Cuál es el rol entonces del coach dentro del proceso en la definición de la meta? Decimos que lo primero que debe abordar es definir la meta con claridad. Y ahí insistimos en que la meta debe ser propuesta por el coachee. Partimos también de la idea de que el centro del proceso es el coachee, él es el experto en sí mismo, por lo tanto es en sus propios términos en que se debe plantear la meta. Una vez hemos logrado a través de las preguntas, que miraremos un poco más adelante algunos ejemplos, definir la meta, lo que la persona quiere lograr a través del proceso, nos enfocamos en precisar esa meta a través de la especificación de las etapas o los pasos necesarios para llegar a ella, y finalmente nos concentraremos en establecer formas de medir esa meta. Es muy importante que la persona tenga claridad de cuáles van a ser los indicadores que va a usar para tener claridad si lo está logrando, si está cerca, si va en el camino correcto en el logro de su meta. Las metas entonces deberán tener unas características mínimas para ser unas buenas metas. Primero deben ser precisas, claras, específicas. Precisas, claras y específicas es o debe ser en el lenguaje del coachee. Es él quien debe expresar en sus propios términos qué es lo que quiere lograr en el proceso. Luego deben ser medibles, deben ser cosas que él pueda establecer con claridad la forma de medirlas y que haya una posibilidad clara de distinguir entre un antes y un después, que la persona pueda saber exactamente cuándo llegó a ese logro. Otra característica importante de las metas en coaching es el que sean retadoras y realistas. Aquí nuevamente insistimos mucho en que ese ser retadora y realista depende mucho del contexto del coaching. No es retadora y realista para el coach, sino para el coachee. Es posible que haya cosas que el coachee plantee que para mí como coach no sea interesante o no sea muy realista o no sea muy retador. Lo máximo que yo puedo hacer en el proceso es entregar información, entregar datos que le permitan al coachee evaluar si lo que se está planteando realmente es un reto y si es factible de lograr, pero debe ser en sus términos y desde su contexto, no desde el nuestro. Y finalmente tenemos que asegurarnos que la meta que se está planteando es una meta que depende de sí misma. En muchas ocasiones en la sesión la persona puede plantear cosas como
quiero lograr que mi pareja sea más cariñosa, o quiero lograr que mi jefe me dé más reconocimiento, y estas metas las consideramos muy malas metas porque no podemos gestionar a otra persona, nos podemos gestionar a nosotros mismos. Y ahí es donde decimos que este tipo de metas no dependen del coaching, dependen de un tercero, que no es gestionable, por lo tanto no se considerará una buena meta, y a través de las preguntas tenemos que guiar la reflexión para que se plantee en términos más autónomos y que dependan directamente de la persona del coaching. Miremos algunos ejemplos de posibles metas que las personas traen a las sesiones de coaching. Normalmente pueden decir cosas como: quiero ser mejor en lo que hago. Y a través de las preguntas, lo que nosotros guiaremos es la reflexión para que este quiero ser mejor en lo que hago sea planteado en unos términos mucho más precisos. Por ejemplo, entregar todos mis informes dentro del tiempo establecido, lograr un ascenso en mi carrera profesional. Son algunos ejemplos posibles de metas a esta de ser mejor en lo que hago. Otra meta que suele ser muy común en las sesiones es: quiero ser más feliz. ¿Qué significa ser más feliz? Introduciremos las preguntas necesarias, las preguntas que le permitan a la persona especificar qué significa ser más feliz, que puede ir desde encontrar un nuevo empleo, por ejemplo, si lo que le está aportando poca felicidad es el trabajo que tiene, eso debe estar expresado en sus términos. Independizarme, si el problema es que vivo con mis padres y ya creo que no es una situación agradable para mí, quiero salir de casa de mis padres, es una meta mucho más precisa, que puede ser medible, que se puede precisar de manera más rápida y más efectiva. Comprar mi propio departamento en 2 años es perfectamente alcanzable y medible si la persona hace su proceso de análisis y si es realista para él en sus circunstancias actuales. Verme mejor es una meta que también suele plantearse y tenemos que establecer con claridad qué es ese verse mejor. Puede ser en términos de o mejorar el aspecto físico, perder peso, o mejorar el estado de salud, y esto es necesario precisarlo. Esta es una de las metas que les mencionaba antes: lograr que mi pareja cambie. Es una meta que la gente suele proponer en el proceso de coaching, que ya dijimos no es una buena meta porque no depende del coaching. Esto, digamos que podría plantearse en términos de: ok, quiero lograr mayor autonomía económica porque una de las dificultades que tengo en mi pareja es la dependencia económica y esto me ayudaría a que la relación funcione mejor. Salir de una relación dañina. Ya más adelante hablaremos de la diferencia entre cuando quiero eliminar algo como meta o quiero dejar algo que no me gusta, algo que siento que no es bueno para mi vida, y eso qué papel juega dentro del planteamiento de metas. Ser mejor padre, otra posible meta. Que mi jefe me dé más reconocimiento, ya habíamos mencionado algo como esto, que se puede especificar en tener ser errores en mis informes, terminar todas mis entregas de trabajo a tiempo. En la última decimos correr la maratón de Boston. Ahí es donde insistimos mucho en que la meta debe ser realista. Si plantean este tipo de metas, obviamente habría que indagar sobre si la persona actualmente tiene un ritmo de entrenamiento que le permita acceder a esta meta, o si tiene los recursos para acceder a este tipo de metas y plantearlas en los términos más realistas. Recordemos que ser realista o ser retadora depende de la realidad del coach y no del coach, no de lo que el coach piense o sienta, digamos que nuestras preguntas deben guiar esa reflexión hacia llegar a un planteamiento mucho más preciso, realista y retador en sus términos. Una diferencia que hacemos en el modelo de coaching integrativo, decía hace un momento que una de las ventajas que tiene nuestro modelo es que es muy preciso y hacemos un gran esfuerzo metodológico para tener los términos muy bien definidos para que no generen confusión.
En ocasiones y en otros contextos, metas y objetivos se pueden usar incluso como sinónimos, pueden usarse como uno en reemplazo del otro. En coaching integrativo son perfectamente diferentes y por eso insistimos mucho en que los entendamos de esta manera. Hablamos de meta cuando nos referimos al resultado final a lograr, o ese deseo, o ese estado ideal final en el que queremos estar. Y hablamos de objetivo cuando hablamos de los pasos necesarios o etapas para llegar a la meta. Ambos se deben medir, a ambos hay que establecerles criterios de medición o indicadores que nos muestren si vamos avanzando en el sentido correcto. Pero digamos que un acuerdo fundamental que debemos hacer es cuando hablamos de meta, hablamos de el estado final ideal y de objetivo, las etapas que debemos recorrer para lograrlo. Específicamente entonces, ¿cómo distinguimos metas de objetivos? Las metas se enfocan en el logro, son específicas, son claras, tienen unos parámetros de medición tangibles y se pueden referir a un momento, a un evento que me dirá si ya llegué. Por ejemplo, si la meta es graduarme como profesional, es claro que en el momento en que yo tenga mi diploma profesional sabré que he logrado la meta. Es un momento vital que nos permite establecer una diferencia clara entre un antes y un después. Y finalmente se refieren al qué queremos lograr de manera precisa y específica. Ejemplos posibles de metas que nos permitirán tener un proceso de intervención más exitoso. Comprar mi propio departamento en 2 años tiene mucha claridad en el planteamiento, además tiene un referente de medición expresado en términos de tiempo. Correr una maratón en el 2017 es un ejemplo de cómo se puede plantear una meta de manera precisa, y aquí volvemos al tema de evaluar si es una meta realista, si es una meta retadora. Lograr un ascenso en mi carrera para diciembre. Hay que establecer con claridad si es un ascenso en una misma empresa, si estás buscando un nuevo empleo, y cuando establezcamos los objetivos ya haremos referencia a esos pasos necesarios para llegar hasta allá. Los objetivos son entonces fracciones más pequeñas de desafío que permiten avanzar hacia la meta y hacen referencia al cómo. Cuando indagamos sobre objetivos, estamos llevando a la persona a que reflexione sobre sus propios recursos. Una vez la persona ha establecido con claridad la meta, empezamos a indagar sobre cuáles son los pasos necesarios para llegar allá y con qué recursos cuenta la persona, tanto recursos internos, recursos personales, como recursos externos, redes de apoyo que le van a permitir llegar a esa meta. Entonces, siempre que indagamos sobre objetivos, estamos llevando a la persona a explorar sus propios recursos. Y los objetivos nos ayudan a reconocer esos logros tempranos en el proceso, y esto es vital cuando analizamos la motivación para el logro de la meta. Más adelante hablaremos un poco del tema motivacional, que es muy importante. Ejemplos de posibles objetivos: si la meta que planteamos fue comprar mi propio departamento en 2 años, unos posibles objetivos que la persona se puede plantear, por ejemplo, ahorrar el 15% de mi salario a partir del siguiente mes. Esto tendremos que evaluar si es realista en sus circunstancias, hacer un análisis de mercado para definir la compra, dónde quiero comprar, en qué parte de la ciudad, qué tipo de departamento, y definir opciones de financiación si voy a necesitar recursos, si no cuento con los recursos necesarios. Entonces, digamos que queremos hacer la diferenciación muy precisa entre lo que es una meta y lo que son objetivos de esa meta. Algunas preguntas que nos permiten clarificar metas. Una pregunta de entrada que siempre hacemos en las sesiones: ¿qué quieres lograr? Y allí es donde la persona empieza a plantear cosas: quiero ser más feliz, qué significa ser más feliz, qué cosas te dirán que estás siendo más feliz, y hacemos una serie de preguntas exploratorias para precisar esa meta. ¿A dónde quieres llegar?
de todo esto que me mencionas, ¿qué es lo más importante? En algunas circunstancias la persona habla mucho de sus sueños, de sus deseos y plantea una gran cantidad de posibles temas de trabajo en la sesión de coaching, y esta pregunta nos ayuda a concretar de todo eso que me has hablado y de todo lo que me estás contando, que es lo más importante, y esto nos ayuda a acercarnos un poco más a precisar esa meta. ¿Cómo sabrías que lo has logrado? Allí estamos estableciendo ya indicadores de resultado. ¿Qué te indicaría que ya lograste tu meta? ¿Qué beneficios obtendrás? Preguntas como ¿cómo te sentirás? ¿Qué pensarás en el momento en que lo logres? Nos muestran aspectos motivacionales en el logro de la meta y le permiten a la persona visualizar ese momento en que ya ha logrado el resultado, y esto es un poderoso motivador. Ejemplos para clarificar objetivos de preguntas. Por ejemplo, para lograr esto, ¿qué pasos son necesarios? Una vez la persona ha expresado con claridad la meta que quiere lograr. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por dónde quieres empezar? Una vez logres esto, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo harías o qué harías para acercarte a tu meta? ¿Cuáles son las acciones necesarias para llegar hasta allá? Estas preguntas le permitirán al coachee poder visualizar con mucha más claridad cuál es el camino necesario y cuáles son esas etapas que deberá cumplir en el logro de su meta. Hablemos un poco de la motivación. En muchas ocasiones, cuando iniciamos la sesión y empezamos a indagar sobre lo que la persona quiere lograr, nos embarcamos en metas un poco engañosas que la persona plantea, pero que realmente no le interesan. Cuando estamos trabajando con metas que realmente no son metas, digamos que es un pronóstico de fracaso del proceso. Es necesario entonces que el coachee desarrolle herramientas y recursos personales para poder establecer con claridad el grado de motivación que la persona tiene sobre su meta. Esto sucede muy a menudo y nos sucede a nosotros que trabajamos mucho en el contexto organizacional cuando la persona es enviada por la empresa. La empresa o el jefe dice, yo quiero que vayas a una sesión de coaching, y la persona llega un poco inducida por su jefe o obligada por la empresa, pero realmente el proceso no le interesa, no le motiva y no tiene mucha claridad acerca de qué hace allí. Es necesario trabajar este tema de la motivación porque el que la persona crea en su propia meta hace que realmente oriente sus acciones hacia allá. Entonces, formas de trabajar la motivación. Insistimos en que la meta debe ser planteada en los términos del coachee, en sus propias palabras. No somos nosotros quienes verbalizamos la meta. En coaching, como ustedes ya saben, lo hemos tratado en otros escenarios, el centro del proceso es el coachee, él es el experto en sí mismo, nosotros somos un instrumento. Por lo tanto, una forma de lograr la motivación de manera inicial es que la persona plantee la meta en sus propios términos. Nosotros no la sugerimos, no aconsejamos sobre cuál sería una mejor meta. Es una decisión del coachee abordarlo. Es necesario explorar esa real motivación y esto lo podemos hacer también a través de preguntas, a través de una serie de herramientas que nosotros compartimos con ustedes en las certificaciones. Al plantear una meta en términos de evitar o eliminar algo, podemos estar en la presencia de una falsa meta, de una meta que enmascara una meta más importante, y es necesario explorar este punto. Al final hablaremos un poco, ya les decía, de las metas de evitación o de eliminación. Dentro del proceso motivacional, un tema que es muy importante abordar es la relación que existe entre las creencias del coachee y los valores. Las personas somos máquinas de interpretar y digamos que todo lo que buscamos a través de nuestras interpretaciones es darle sentido a la forma como percibimos
nuestra realidad. Hablamos de creencias y nos referimos a aquellas cosas que están instauradas muy fuerte en el inconsciente de la persona por sus propias experiencias vitales en edades tempranas a través de su vida, ya sea por una vivencia directa o por enseñanza de otros o por modelamiento de otros. Las creencias se forman por la experiencia y pueden ser el producto de un aprendizaje directo o no. Son impresiones que trabajan a nivel profundo de la conciencia y nos sirven para darle un marco de referencia a la realidad, nos sirven para interpretar lo que nos sucede. La importancia de las creencias en el coaching es que en muchas ocasiones estas creencias son positivas y son posibilitadoras. Si yo crezco en un ambiente de respeto y de consideración y crezco pensando o me desarrollo pensando en que merezco cosas buenas, en que merezco ser bien tratado, esto, digamos que de manera lógica en el futuro del adulto será una creencia saludable que le posibilitará el buscar escenarios donde logre ese reconocimiento y esa valoración personal. Sin embargo, si la persona ha crecido en ambientes de agresión o de falta de amor o falta de afecto, puede instaurar una creencia de que no merece respeto, no merece ser querido, y esto a todas luces es una creencia disfuncional. Nuestra intervención entonces estará orientada a indagar sobre las creencias y sobre los valores que estas creencias generan en la persona, porque la persona se forma esa imagen de su mundo y esa forma de interpretarlo, y estas creencias se van a expresar más adelante en términos de valores. ¿Por qué es importante esta indagación? Porque mientras más coherente sea la creencia y el valor con la meta, más motivación o más fuerza motivacional tendremos. Entonces, en el proceso de coaching, una vez hemos clarificado esa meta y hemos establecido esos objetivos, le dedicaremos un buen esfuerzo en la siguiente fase, que es la fase de exploración, a indagar sobre creencias y valores para que la persona, digamos que se tome conciencia de sus propios recursos personales, de cuáles de sus creencias son realmente funcionales y cuáles de esas creencias son disfuncionales. Es un punto muy importante y le dedicamos un capítulo muy especial al tema de creencias y valores en nuestros seminarios de coaching, en nuestras certificaciones. Hablamos de valor como aquellas actitudes, comportamientos o modelos de referencia que son particularmente importantes para nosotros y surgen a través de las creencias o a partir de las creencias que tenemos. Los valores son establecidos y definidos con términos abstractos, digamos, una manera en que podemos distinguir una creencia de un valor es que normalmente cuando las personas hablan de sus creencias hacen descripciones de situaciones, de cosas que les han pasado, que les pueden pasar, y cuando hablan de valores hablan de cosas muy precisas, hablan de conceptos abstractos pero que consideran importantes en su vida. Entonces hablan de respeto, hablan de amor, hablan de confianza, y cuando estamos en presencia de estos términos hablamos de valores personales. Los valores se encuentran directamente relacionados con las metas, ya que detrás de cada meta hay un valor, es decir, aquello que yo quiero lograr en la vida está sustentado por aquello que yo creo y por aquello que sustenta la manera como interpreto mi realidad. Por eso es muy importante hacer un proceso de indagación detenido acerca de creencias y valores para evaluar la coherencia que existe entre estos y las metas, y además para que la persona pueda descubrir sus propios recursos y trabajar en aquellas creencias que son disfuncionales y que le pueden limitar en el logro de la meta. Algunas preguntas que podemos utilizar más adelante en la fase exploratoria para mirar el grado de motivación. ¿Qué es lo más importante de lograr esto? ¿Qué te mueve a lograr este objetivo? ¿Qué fue lo que te motivó a realizar eso que hiciste? ¿Por qué quieres lograr esto? ¿Qué vas a obtener? ¿Qué crees tú
de todo esto que quieres lograr, cuáles son las cosas que más te gustan de esto, qué crees que es lo realmente importante de esto y cómo te sentirás cuando las logres. Digamos que son ejemplos de preguntas poderosas que pueden llevar a la persona a darnos muchas luces acerca de su grado de motivación, de creencias y valores que sustentan el logro de la meta. Y la habilidad del coach aquí se centra en poder determinar cuando hay coherencia entre unas cosas y otras para poder determinar el éxito o el posible fracaso del proceso. Finalmente, ya para ir cerrando la intervención de hoy, hablemos un poco de la medición. Decíamos que una vez hemos establecido con claridad la meta y hemos definido los objetivos que nos van a llevar a esa meta, debemos cerrar el proceso estableciendo formas de medir esa meta. En el modelo de coaching integrativo hablamos de dos posibles tipos de indicadores que podemos determinar. Unos los consideramos indicadores internos, que se refieren a aquello que sucederá en la persona o en el interior de la persona cuando se va acercando a la meta. Pueden ser de tipo fisiológico, emocional o cognitivo. Las preguntas asociadas a este tipo de indicadores o que nos pueden dar referencias sobre estos indicadores tienen que ver con el cómo te sentirás, el qué pensarás cuando lo logres, el cuál será tu sentimiento asociado al logro de la meta, y la persona va a verbalizar aquellas cosas que posiblemente va a sentir. Cuando guiamos al coachee en la visualización de esos sentimientos, emociones, estamos creando unas conexiones muy importantes que motivan el logro de la meta. Entonces es fundamental que la persona pueda expresarlo de manera clara, que le permita visualizar eso que posiblemente sentirá o sucederá. Hay otra serie de indicadores que tienen que ver con el exterior, cosas que están sucediendo fuera del momento en que yo logro mi meta. ¿Qué pasará? ¿Qué evidencias observables tendré? ¿Cómo crees que te verás? ¿Qué pensarán las personas que están a tu alrededor? Son preguntas asociadas a establecer indicadores de tipo externo. Y establecer esos indicadores permiten que el coachee visualice esos éxitos tempranos. Ya hablamos un poco antes de los éxitos tempranos que nos permiten visualizar el éxito y que son muy motivadores para la persona en el logro de su meta, para ir acercándose al logro de su meta. El rol del coach es plantear estas preguntas esclarecedoras y, por ejemplo, decíamos, algunas preguntas pueden ser: ¿cómo te sentirás cuando lo logres? ¿Qué piensas sobre esta nueva situación? ¿Cómo sabrás que lo estás logrando? ¿Qué señales en tu entorno te indicarán que lo vas logrando? Una vez la persona responde a estos interrogantes, queda claro cómo vamos a medir esa situación. Entonces, digamos que para resumir esta idea, tenemos indicadores de proceso, indicadores de resultado. Lo primero que planteamos es qué es lo que quiero lograr. Cuando decimos hay que clarificar y precisar la meta. Luego definimos los pasos necesarios para llegar a esa meta. A esto es lo que llamamos los objetivos, que nos especifican cuál es el camino a lograr, a desarrollar, y finalmente el llegar a esa meta. Los indicadores relacionados con la meta les vamos a llamar indicadores de resultados, y a los indicadores relacionados con los objetivos le vamos a llamar indicadores de proceso. Muy bien, vamos a cerrar con una idea que consideramos muy importante en el modelo de coaching integrativo, y es poder diferenciar las metas que son metas de logro, que realmente guían a la persona en la mejora y en el desarrollo personal, y aquellas que constituyen más metas de eliminación, metas de evitación o de conservación. Muchas veces cuando la persona plantea su meta, se centra en aquello que ya tiene y no quiere perder. Esto puede ser muy relevante o puede ser
básico explorarlo porque permite que la persona reconozca que hay en su entorno que es valioso para él y que quiere conservar. Sin embargo, aunque las metas de conservación pueden ser importantes, no constituyen una meta lo suficientemente poderosa para orientar el desarrollo. Se analizan, se plantean, de hecho tenemos una serie de ejercicios en nuestro modelo para que el coach pueda guiar a su coachee en el análisis de este tipo de metas para que las pueda distinguir mucho más preciso. Cuando la meta que nos está planteando la persona tiene que ver con quitar cosas que no quiere en su vida. Al comienzo hablábamos un poco de cuando la persona dice es que quiero evitar conflictos con mi pareja, quiero eliminar una relación conflictiva, quiero salirme del trabajo que tengo porque no me gusta, no estoy feliz en mi trabajo, ahí estamos en presencia de una meta de eliminación. Y aunque es valioso que la persona haga la reflexión acerca de qué hay en su vida que en este momento no desea, también es importante que logre pensar una meta en términos de más positivos y que sea mucho más motivadora y que impulse mucho más su desarrollo. En ocasiones las personas plantean metas asociadas a cosas que no quiero. Por ejemplo, la persona puede decir cosas como en este momento tengo un buen estado de salud y no me quiero enfermar. Y la persona puede estar centrada en su esfuerzo vital en no llegar a una situación que no quiere para sí mismo. No quiero una vejez con dependencia. Ok, esa es una meta de evitación y hay que lograr a través de las preguntas que la persona la plantee en términos más positivos y más motivadores. Cuando llegamos a metas de logro, que es aquello que la persona desea, aquello que la persona quiere, pero que no tiene, estamos en presencia de lo que llamamos una meta de alto impacto. Las metas de alto impacto son aquellas que la persona considerará o sentirá que realmente mueven su proceso de desarrollo. Las otras metas son importantes durante el análisis y es muy crítico que la persona las pueda distinguir, pero no se consideran unas metas que tengan ese poder motivador como lo tienen las metas de logro. Antes de cerrar, me gustaría insistir mucho en que todo este análisis, esta reflexión, se hace en los términos del coaching y no es igual que la persona plantee su meta en términos de un deber o una obligación o un tener y que lo plantee en términos de un querer. La manera como la persona plantea su meta es fundamental en el análisis del nivel de motivación. Muy bien, con esto cerramos esta reflexión. Cada uno de estos temas amerita un abordaje mucho más profundo. Lo que quisimos traerles en la tarde de hoy es una mirada rápida sobre la forma de plantear las metas y sobre las distintas etapas que debemos seguir en una sesión de coaching y para lograr plantear metas con claridad y las características que éstas deben tener. Quiero agradecerles nuevamente su presencia la tarde de hoy. Por favor, déjennos sus inquietudes, sus comentarios y nosotros estaremos atentos a resolver sus dudas y nos veremos en unos próximos escenarios para seguir compartiendo ideas, conocimientos y reflexiones en esta disciplina que tanto queremos y que tanto nos gusta. Buenas tardes. Gracias a todos por su presencia.